Buenos días, amados. Saludamos a los que están conectados por el Zoom de las distintas provincias. Les mandamos un fuerte abrazo de parte de toda la comunidad. Que sepan que estamos unidos en el Espíritu y no hay distancia que nos pueda separar de Él. Bueno, hoy vamos a compartir un asunto importante. Y la última canción fue bastante intencional escogerla, porque tiene que ver mucho con el asunto que vamos a tratar hoy, que se llama el precio de abandonar la fuente. Y lo que muchas veces ocurre, y los apóstoles todo el tiempo están advirtiendo, recordando y tienen una constante preocupación, es predicar otro evangelio que nos hace ver separados de Cristo, ¿no? Nos hace ver independientes de Él, y que de cierta manera nos damos algunas licencias para tomar decisiones sin depender de Cristo, ¿no? Y esta canción era preciosa porque comienza haciendo preguntas para que el Espíritu nos devuelva la conciencia, ¿no? Y empieza diciendo en qué momento comenzamos a juzgar a los demás, en qué momento construimos nuestro reino, en qué momento dejamos de depender de Él. Y yo ponía algunas preguntas mientras preparaba el compartir de hoy. Y mientras escribía, había una conciencia que se estaba despertando por parte del Espíritu, porque hay cosas que no nos podemos dar cuenta a simple vista, pero que solo el Espíritu, por su poder grandioso, lo puede hacer. En el Antiguo Testamento hay una parte en donde dice: ni el hombre mismo puede identificar o saber y reconocer el abismo de su maldad, la profundidad de su maldad. Solo el Espíritu lo puede hacer. Y cuando Él nos devuelve esta conciencia, entonces podemos tomar otro rumbo. Y yo escribía: ¿en qué momento dejamos de aborrecer lo que Dios aborrece? ¿En qué momento lo que antes era innegociable para nosotros comenzó a volverse negociable según mis deseos, según lo que me acontece? ¿En qué momento dejamos de ser sensibles al Espíritu para darle cabida a voces que nos desvían de la centralidad de Cristo y de que Él es suficiente? ¿En qué momento comenzamos a creer que podíamos vivir sin depender de la guía del Espíritu y caminar según nuestras ideas humanistas? ¿En qué momento nos dejó de importar lo que a Dios le importa y dejó de ser nuestro primer y único amor? Son estas preguntas que el Espíritu iba dando conciencia y me llevaba a este asunto de la independencia, que tiene una raíz y hoy lo vamos a poder identificar, y vamos a orar para que el Espíritu nos pueda dar esa conciencia hoy y dejemos de caminar como si fuéramos extranjeros, ¿no?, de Cristo, como si no estuviéramos en Él, como si Él nos haya dado su vida, pero yo tengo todavía mi vida y puedo tomar mis propias decisiones sin considerarlo. Vamos a ir a Jeremías capítulo 2, versículo 13, porque este no es un mensaje de ningún profeta, no es el mensaje de ningún apóstol. No, está hablando el mismo Dios, ¿no? Por medio de un profeta, sí, pero no es una respuesta del profeta. Dice: porque Dios dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, y cisternas rotas que no retienen agua. Si hay algo que Dios declara como malo, es el abandono de la fuente, ¿no? Y la independencia del hombre para ser como Dios. Es lo que Dios está diciendo, ¿no? Haciendo referencia al principio, pero también haciendo referencia a lo que nos puede ocurrir hoy. Porque a pesar de tener la fuente dentro de nosotros, decidimos crear nuestras cisternas, ¿no? Nuestras propias ideas, nuestros propios pensamientos, nuestros propios sistemas de razonar, nuestras propias verdades, nuestra propia interpretación. Nos hacemos independientes de Él. Cuando dejamos de rendirnos para ser guiados por el Espíritu, comenzamos a cavar nuestras propias cisternas, ¿no? Creamos nuestro propio reino, construimos nuestra propia torre de Babel, ¿no?, que es la señal más clara del hombre queriendo alcanzar a Dios, el hombre queriendo ser como Dios, pero sin ninguna capacidad. ¿Y cómo es que llegamos a este punto, ¿no?, de abandonar la fuente? Que no tiene que ver con que Cristo nos haya dejado y que nosotros no estemos en Él, sino que en lo práctico, en lo que vivimos diariamente, hemos abandonado la fuente, ¿no? Estamos bebiendo de otra fuente.
Estamos creando nuestra propia cisterna. Pero el versículo dice, esas cisternas que nosotros creamos están rotas, no retienen agua, ¿no? Tratan de buscar y de beber por todos lados, sacar información por todos lados, pero no retienen la vida, no retienen el agua, que es Cristo en nosotros. ¿Y cómo es que llegamos a esto? 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. Porque esta misma preocupación la tiene Pablo, ¿no? Es la preocupación apostólica y dice, pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Entonces hay una preocupación de Pablo por la iglesia, y es que vivamos independientes de Cristo, ¿no? Que habiendo recibido esta vida, que nos une a Él, y que ya no nos considera a nosotros como independientes, nosotros queremos seguir viviendo así. Y claro, esta conciencia de la mente natural nos hace vivir como si estuviéramos separados de Él, como si no fuéramos uno, como si no compartiéramos una misma vida, una misma mente y un mismo corazón. Y hay una operación del engaño desde el principio que funciona con los mismos mecanismos hoy, ¿no? Lo que le sucedió a Eva nos puede suceder hoy a nosotros y de hecho está sucediendo, ¿no? Y el Espíritu lo ha mostrado en el cuerpo y queremos ser muy intencionales con esto para compartirlo con todos porque es una cuestión de no que algunos solamente lo entiendan, sino que todo el cuerpo pueda hacerlo. Es hasta que todos lleguemos. Entonces, para poder entender mejor a qué hace referencia Pablo, ¿no? A qué contexto, a qué se refiere, tenemos que ir al principio del engaño, el del engaño en la tierra, ¿no? Y para eso vamos a ir a Génesis 1 y vamos a estudiar a fondo qué es lo que Dios quiere hablar y revelar a través de estas lecturas. Y es el principio, ¿no? Desde ahí parte todo. Si no podemos entender esto, todo lo que vivimos es con un entendimiento entenebrecido, ¿no? Bebiendo de otra fuente cuando el Espíritu lo está queriendo revelar. Dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. 2. Porque acá hay algo interesante. La mujer va a responder, ¿no? Y dice, podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en el medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen. De lo contrario, morirán. Ahora, acá hay algo muy interesante, porque la serpiente no quería información, ¿no? La serpiente no quería confirmar si lo que Dios había dicho era cierto, porque de hecho la serpiente estaba cuando Dios lo dijo, ¿no? Entonces, ¿cuál era la intención de la serpiente? ¿Cuál es la intención del enemigo en estos tiempos? ¿Cuál es la intención de la carne en nosotros en este tiempo? Lo único que quería la serpiente era tener participación con la mujer. No quería información, solamente quería tener participación, quería tener interacción con la mujer, quería que Eva entrara en la conversación de la serpiente, quería llevarla hacia su terreno, ¿no? ¿Y cuál es ese terreno de la serpiente? El razonamiento. El razonamiento, el debate, el cuestionamiento. Es ahí donde comienza a ponerse en duda lo que Dios ya ha dicho y es ahí donde comienza la confusión. Entonces, la pregunta, y lo compartíamos con los chicos en la mañana, ¿qué debió hacer Eva? ¿Debió responder o solamente permanecer escuchando la voz de Dios? Porque el principio de la caída del hombre comienza cuando Eva entra en conversación con la serpiente. Cuando Eva participa de la conversación con la serpiente. Porque Eva no tuvo que haber respondido, ¿no? Si nosotros analizamos la respuesta de Eva, ella estaba comenzando a razonar desde el alma aquello que Dios le había dicho en el espíritu. Y claro, empezó un debate con la serpiente y justo ahí es donde quería la serpiente que Eva esté, porque en el razonamiento siempre ganará la serpiente. Dile al que está a tu costado, cuando entras en el terreno de la serpiente, que es el razonamiento, que es el debate, que es el cuestionamiento, quiero que sepas algo, siempre vas a perder.
No hay forma de ganar. ¿Por qué? Porque la serpiente es astuta. Y el hombre sin Dios no tiene nada que hacer con la serpiente. La serpiente se come el polvo, ¿no? Con la respuesta, Eva abrió la puerta para que la serpiente siguiera hablando y con cada palabra del engaño vaya ingresando sutilmente en su corazón, ¿no? Entonces la caída del hombre no comenzó cuando comieron el fruto, ¿no? Como siempre nos han dicho. El pecado se originó cuando comieron el fruto. No. No. La caída comenzó antes de eso. El fruto solamente es la evidencia de algo que había sucedido adentro, ¿no? Entonces, ¿cuándo comenzó la caída del hombre? Cuando abrieron conversación con quien no tenían que hacerlo. Y miren, el hombre tenía autoridad sobre toda criatura en la tierra, ¿no? Dios le dice, sobre todo lo que se arrastra, sobre todo lo que vuela, sobre todo lo que está en el campo, vas a tener autoridad, ¿no? Somételos. Pero es interesante porque en base a esta autoridad que Dios les había dado al ser humano, no tenían que mantener una conversación para razonar, sino expresar autoridad para afirmar lo que Dios había dicho. Esto es muy interesante, ¿no? Y vamos a hacer después la comparación con el que sí pudo hacerlo, ¿no? Con el que hizo lo que debió hacer. Entonces, miren, muchas veces nosotros decimos, yo puedo escuchar de todo y rescatar lo bueno, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho eso? ¿No? Sí, puedo escuchar un montón de voces, puedo escuchar un montón de personas hablar acerca de lo mismo, pero yo puedo retener lo bueno. Pero nos damos cuenta que a través de este ejemplo, justamente por mantener conversación con la voz equivocada, el engaño encontró lugar en el corazón del hombre. Esto es muy interesante, ¿no? Solemos decir como, bueno, puedo sacar información o un compartir de cualquier fuente. Con tal, puedo rescatar lo bueno, ¿no? Y desechar lo malo. Pero si fuera así, ¿por qué Eva no lo hizo? Si era tan fácil como poder desechar lo malo y rescatar lo bueno, ¿por qué Eva no lo hizo? Y nos damos con esta pregunta, ¿no? ¿Por qué sucedió esto? Por su inmadurez. Porque la inmadurez no nos permite identificar el engaño de la serpiente, ¿no? Y vemos Efesios 4 cuando Pablo dice, hasta que alcancemos madurez, la estatura del varón perfecto, el conocimiento pleno del Hijo, la unidad de la fe, ¿para qué? Para que no andemos como esos niños que van de una doctrina a otra, que un día Cristo es nuestro centro, pero el otro día Cristo no lo es y el hombre está en el centro, nuevamente en el trono, ¿no? Que un día Cristo es obrando en nosotros, pero al siguiente día somos nosotros obrando en vez de Él. Y Pablo dice, para que no estén en ese vaivén y en ese escucho algo y eso me confunde y luego escucho acá y no entiendo, necesitan madurar, dice Pablo, ¿no? Necesitan madurar. Y justamente la mujer cayó en las garras del engaño por inmadurez, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenía experiencia. Porque a pesar de que Dios les había dicho, ustedes tienen autoridad, nunca lo conoció. Nunca tuvo conciencia de eso, ¿no? Nunca tuvo experiencia. ¿Y por qué? ¿No? Porque tenían que comer del árbol de la vida. Esto es muy interesante. Por eso Pablo ora por la madurez de la iglesia todo el tiempo, ¿no? Para que no sean engañados por aquellos que promueven un evangelio humanista con un mensaje de independencia. Pablo está diciendo, ese otro evangelio no lo escuchen. No es una cuestión de que lo escuchen y que aprendan a discernir, no, es una cuestión de que no lo escuchen hasta que alcancen madurez para discernir lo que es bueno y malo. Pero claro, a veces nosotros decimos, no, yo soy lo suficientemente maduro para saber qué es bueno y qué no es bueno. Soy lo suficientemente maduro para discernir qué es Cristo y no es Cristo. Pero nuestros resultados dicen todo lo contrario. Porque entramos en confusión, entramos en debate, entramos en cuestionamiento, entramos en cuestiones en que yo puedo decidir hacer lo que quiera. Bueno, no estás discerniendo entonces el bien y el mal. Estás engañado, ¿no? Cuando vamos alcanzando una medida de madurez en Cristo, comenzaremos a ser más conscientes hasta del más sutil engaño, de aquello que parece Cristo, pero que si no lo pone en el centro es completamente demoníaco.
Santiago lo dice, ¿no? Toda sabiduría que no proviene de Dios es demoníaca. O sea, no hay un punto neutro, ¿no? No hay que, bueno, el humanismo sí busca un poco del hombre, no es como una pequeña mezcla. No, es demoníaco. Y Pablo está diciendo, no escuchen eso. Dice, temo que así como la serpiente empezó una conversación y así como Eva escuchó y participó y le prestó atención y entró en el terreno del debate, del cuestionamiento, del razonamiento, de la lógica, temo que así como lo hizo con Eva, le suceda a ustedes. Y que sus pensamientos que estaban enfocados en Cristo ahora estén desviados. Que el compromiso que tenían con la vida antes ahora esté completamente distorsionado. Que ahora puedan pensar que pueden hacer con su vida lo que quieran, sin considerar que están unidos a Cristo. Y miren cómo opera el engaño en nuestros tiempos, ¿no? Y esto es interesante. Esa misma voz que habló en el Edén a Eva, hoy sigue susurrando a nuestra alma diciendo, tú puedes solo, tú puedes decidir lo que quieras, es tu vida, son tus reglas, es tu tiempo, nadie tiene que decirte qué hacer con tu tiempo, son tus recursos, es tu dinero, nadie tiene por qué decirte qué hacer con ello, tú puedes hacerlo solo. Y cada vez que navegamos en el diálogo con la voz contraria al Hijo, la carne sacará sus mejores recursos para justificar sus razones y deseos. Es tan sutil, pero es tan peligroso. En cuanto menos nos damos cuenta, estamos envueltos en el engaño, ¿no? Y lo que nosotros llamamos como nuestras razones justificables, en realidad es la carne, camuflándose y escondiéndose, para no depender del Espíritu, ¿no? Y miren, el engaño no se instala por ser rebelde abiertamente a Dios, sino por dar oído a lo que cuestiona la verdad. Esto es tremendo. Miren, el engaño no se instala por ser abiertamente rebelde a Dios, sino por dar oído a lo que cuestiona la verdad, ¿no? La serpiente nunca se le presentó a Eva diciéndole, bueno, niega a Dios, Dios no existe. No. La serpiente fue muy sutil diciendo, con que Dios te ha dicho que no puedes comer, utilizando una verdad que parece verdad, pero que está envuelta en el engaño. Y claro, hoy hay muchas voces diciéndonos, tú puedes solo. Nadie tiene que decirte qué hacer con tu tiempo. Tú puedes tomar tus propias decisiones. Es tu vida. Es la misma voz susurrando al alma todo el tiempo, ¿no? Miren, el engaño de la carne es tan sutil que no niega a Dios, sino que nos hace creer que Él aún está con nosotros mientras vivimos independientes de Él, tomando nuestras propias decisiones. Qué terrible es esto, ¿no? Que digamos, bueno, sí, tengo mi vida, el Señor conoce mi corazón, Él está dentro de mí, puedo darme algunas licencias, pero Él permanece conmigo, porque es fiel. Qué terrible es decir eso. Y si alguien lo está pensando, que el Espíritu le pueda dar conciencia hoy. Y miren, vamos a ver por qué la carne nunca va a estar alineado a la voz del Hijo, ¿no? Miren, vamos a ver Romanos capítulo 8, versículo 7, que es lo que compartíamos durante la semana en el estudio de Romanos. Y dice, porque los designios de la carne, los pensamientos, los deseos, la sustancia de la carne, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La carne jamás se va a sujetar a Dios. La carne jamás va a decir que mi tiempo es su tiempo. La carne jamás va a decir que nuestra vida ahora es su vida en nosotros. La carne nunca se va a sujetar porque no puede. No es un asunto de que no quiera, es un asunto de que no puede. La carne todo el tiempo va a decir, puedes vivir aparte del cuerpo, puedes vivir sin una vida comunitaria, puedes vivir sin obedecer a tus padres, puedes vivir sin criar bien a tus hijos, puedes vivir, bueno, tal vez dándote algunas licencias para pelear con tu esposa. Pero claro, mientras permanezcamos en el engaño, todo es tolerable, ¿no? Todo es negociable. Y la pregunta es, para los apóstoles, ¿qué cosas eran negociables? ¿Qué cosas podían negociar con Dios para decirle, bueno, Dios, yo creo que si me pides esto, te puedo dar el 30% y el 70% me lo dejas?
Pablo dice, el vivir es para Cristo, el morir también. Y cuando el profeta Agabo, ¿no?, se presenta delante de los hermanos para decirle a Pablo, Pablo, este cinturón al que le pertenece será puesto en la cárcel, será muerto, ¿no? Y lo que provocó en los hermanos es que le dijeran, Pablo, no te vayas, por favor. Y Pablo dice, si estoy dispuesto completamente a morir por él. Porque Pablo ya no era más Pablo, era la vida de Cristo en Pablo. Y miren, en los creyentes la carne no se opone a Dios con blasfemias, sino con independencia. En los no nacidos de nuevo, sí, la carne se expresa con blasfemias, ¿no? Odio a Dios, rechazo a Dios, Dios no existe. Pero en los creyentes no se manifiesta así, porque sería muy evidente, ¿no? Te dice, puedes, aparte de Cristo, tomar tus propias decisiones. Es independencia. Estás actuando como un enemigo de la cruz. Miren, la carne disfraza la independencia con libertad. Dios nos hizo libres, puedo tomar mis propias decisiones, puedo hacer lo que quiera, porque el Señor me hizo libre. Antes era esclavo del pecado, ahora soy libre. Sí, pero parece que nos olvidamos que somos esclavos de Cristo. Y la carne disfraza independencia con libertad, ¿no? Tú puedes. Claro, Dios está en ti, pero Dios es un caballero. O sea, Dios jamás va a vulnerar tu voluntad, ¿no?, para hacer cosas que no quieras. Claro, Dios no la va a vulnerar porque nos toca a nosotros decidir. Pero tenemos que decidir con el entendimiento de que somos uno con Él, de que somos esclavos, estamos atados a Él, unidos a Él, ¿no? Hay un yugo que nos une. El engaño nunca llegará diciéndote que Dios no existe, sino con preguntas sutiles como, ¿realmente las Escrituras dicen eso? ¿No estás exagerando con... ¿Acaso uno mismo no puede decidir qué es correcto y qué no es correcto? Miren, es prácticamente la misma operación de la serpiente, ¿no? Diciendo, con que Dios les dijo que no podían comer, con que Dios dijo que podían congregarse cuando les dé la gana, con que Dios les dijo que, bueno, cuando se sientan bien, pueden sujetarse a sus esposos, pueden sujetarse a sus líderes de la casa. ¿Será que estaban exagerando los hermanos de Hechos cuando se congregaban todos los días, a pesar de haber trabajado más de 10 horas con latigazos y con un esfuerzo terrible y sin aire acondicionado y sin ningún medio de transporte como lo tenemos hoy? ¿Será que eran tan exagerados para reunirse? ¿Será que la Biblia es tan literal con eso? Bueno, es la serpiente nuevamente hablando. Y claro, cuando la serpiente nos arrastra a su campo, ¿qué pasa? Siempre perdemos. Cuando la serpiente nos lleva al plano del razonamiento, de la lógica, del cuestionamiento, ya perdimos, amados. Cuando yo comienzo a cuestionarme, digo, pero ¿será que lo que se comparte realmente es así? Ya perdí, estoy en el plano del razonamiento. Y claro, estas frases de, ¿no es exagerado reunirse tantos días a la semana? ¿Es realmente necesario vernos? No necesito congregar, Dios está en todas partes. Mientras no le haga daño a nadie, no está mal lo que estoy haciendo. Todos somos iguales, no necesito estar bajo autoridad. No me gusta cómo hacen las cosas, por eso no participo. Yo decido qué hacer con mi tiempo, nadie me manda en eso. O sea, si un hermano o un pastor o un líder me dice que Cristo es nuestra vida y que el tiempo es un recurso de Él, ¿por qué tengo que hacerle caso? Si yo tengo mi tiempo, son mis recursos, es mi vida. La serpiente. Y todo lo que estoy compartiendo no es con el ámbito de condenarnos, sino de tomar conciencia, porque es tan sutil, ¿no? Es tan sutil que si alguien no viene a decirnos desde afuera porque lo nota, no nos damos cuenta. Y si no es el Espíritu el que nos da conciencia, permanecemos en engaño y la carne justificándose diciendo, bueno, tengo mis razones, ¿no?
Tengo mis razones y el pastor lo tiene que entender, mi hermano lo tiene que entender. Claro, el cuerpo necesita la porción de Cristo de ese hermano, pero lo tienen que entender. Tengo mis razones, tengo mis prioridades, tengo mi vida, tengo mi tiempo. Y quiero que le puedan compartir al que está al costado y dile, no dialogues con la voz incorrecta. No te dejes engañar por la serpiente. Ten cuidado de pensar como la serpiente. No permitas que tu razón cuestione la verdad. No cuestiones a Cristo. Ahora, claro, uno podría decir, pero probablemente esa es la interpretación del pastor, ¿no? Probablemente Eva, tal vez no sea tan necesario decir que porque respondió y que porque habló con la serpiente ya ahí comenzó el engaño, pero no quiero que sea mi interpretación. Vamos a ver el ejemplo del segundo Adán, porque es el mismo mecanismo, pero la respuesta es distinta. El segundo Adán no dialogó, no participó, no entró en la conversación. Mateo 4. Dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre, ¿no? Salió una necesidad física. Bien, avanzamos. 2. El tentador se acercó y le propuso, misma imagen, ¿no? El primer Adán, la serpiente, proponiéndole algo. El segundo Adán, Satanás, el diablo, porque ahora ya no se presenta como serpiente, es tal cual, porque ya subió de nivel, ¿no? Porque antes era con Adán, nivel básico, nivel avanzado, Jesús. Vamos a ver si le sale. Dice, si eres el Hijo de Dios, identidad, ¿no? Identidad, pensamiento, mentalidad, mente. Ordena estas piedras que se conviertan en pan. Ahora, si Jesús hubiera hecho lo mismo que hizo Eva, le hubiera dicho, mira, mi querido estimado diablo, Satanás. Claro, eso dice la Escritura, pero no es tan así, o sea, este es el verdadero entendimiento, ¿no? Y se ponía como a debatir con el diablo y a ver quién entraba, a ver si lo hacía entrar en razón. Pero vamos a ver cuál es la respuesta de Jesús. Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, primer round, vencido el diablo, ¿no? Segundo round, vamos. 5. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo. 6. Y dice, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, nuevamente ataca su identidad, nuevamente la mente, dice, tírate abajo, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te protejan y ellos te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. La respuesta de Jesús, no pongas a prueba al Señor tu Dios, así está escrito, contestó Jesús. Y bueno, el diablo, ustedes saben que no se da por vencido, la segunda. Él dice, la tercera es la vencida. De nuevo el diablo lo llevó a una montaña muy alta, allí le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Y Jesús ya en la tercera le dice, vete, Satanás, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y ángeles acudieron a servirle. Jesús no fue engañado. Jesús no entró en el ámbito del razonamiento. Jesús estaba permaneciendo en la comunión con el Padre, en la dependencia de Él, ¿no? Ahora, es muy interesante porque, a ver, si Jesús se tiraba del abismo, ¿sus ángeles lo iban a agarrar o no? Sí, porque está escrito, ¿no? ¿Jesús podía convertir esa piedra en pan? Por supuesto, ¿no? Pero el asunto no es la acción. El asunto es, ¿qué quería ganar el diablo con eso? Porque si Jesús decía, bueno, me voy a tirar, porque así dice la Escritura, ¿no? Jesús iba a comenzar a actuar independiente de Dios. Interesante, ¿no? Porque Jesús, bueno, soy el Hijo de Dios, ¿no? Soy la palabra hecha carne. ¿Quién me puede decir que no haga tal cosa? Me tiro y los ángeles me van a agarrar. Si ya convertí el agua en vino, ¿por qué no puedo convertir la piedra en pan? Soy el Hijo de Dios.
Pero Jesús dice, no hago mi voluntad, sino la del Padre. El asunto no es que no lo hiciera, el asunto es que si él lo hacía, iba a actuar independiente del Padre. Jesús iba a tomar su propia decisión. A diferencia del primer Adán, Jesús no participó del razonamiento ni el debate con la serpiente. Él solamente estaba expresando su autoridad, la delegada por el Padre. Estaba expresando su comunión con el Padre de la verdad, ¿no? El Padre y yo somos uno. No voy a hacer lo que tú me digas. Yo no soy independiente. Claro, Eva mantuvo la conversación. Cristo la cerró. Es un abismo de diferencia, ¿no? Eva entró en el plano del razonamiento, Jesús, comunión, permanencia, lo que estaba en el Espíritu. No es mi voluntad, es la de Él. Cristo no dio ningún espacio para que el diablo diga una sola palabra más. A pesar de que Satanás estaba mencionando las Escrituras, su intención era que Jesús actuara independiente del Padre, que llegara a pensar desde su alma que como es el Hijo de Dios, entonces podía decidir lo que quisiera. Y muchas veces nos pasa a nosotros, ¿no? Decimos, bueno, somos hijos de Dios, ¿no? El Hijo de Dios tiene autoridad, el Hijo de Dios tiene poder, el Hijo de Dios tiene libertad. Puedo hacer lo que quiera, puedo tomar mis propias decisiones. Y es interesante porque si Jesús no se atrevió a hacer eso, ¿quiénes somos nosotros para hacerlo? Quiero cerrar con Juan 14:10, porque Jesús, muchas veces decimos, sí, Jesús hizo las obras, y miren lo que va a decir Él. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Quién las hace? ¿Jesús? El Padre. Claro, nosotros solemos como tomarnos, ¿no? Apropiarnos de yo lo hice, yo lo dije, fue por mi capacidad, ¿no? Claro, tengo al Señor, pero Él me dio una capacidad, me dio un don, me dio un poder, me dio una fuerza para actuar. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, no se atrevió a decir eso, dijo, Él es el que obra en mí. Ni siquiera yo me atrevo a hacer algo independiente del Padre. Él es el que obra en mí, somos uno, ¿no? Yo vivo por el Padre y ahora yo voy a estar en ustedes y ustedes van a vivir por mí, dice Jesús. Si ustedes comen, permanecen. Y si permanecen, dan fruto. Porque apartados de mí, separados de mí, creando su propia fuente, su propia cisterna, no pueden hacer nada. Dice, pueden, es capacidad. Estamos incapacitados para hacer lo que Dios le agrada. Pero claro, mientras la serpiente nos diga que sí podemos, lo seguiremos haciendo. Entonces, ¿cómo vencemos el engaño? ¿No? ¿Cómo salimos de este ámbito en donde creemos que nosotros somos, ¿no? Claro, tengo a Dios, pero todavía el Señor me eligió para mostrarme, ¿no? Para hacer cosas. Y yo creo que al Señor le agrada que haga cosas. ¿Cómo salimos, no? ¿Cómo vencemos el engaño? Permaneciendo en la verdad. Permaneciendo en la fuente, permaneciendo en la dependencia de Él. No es discutiendo, no es razonando, no es debatiendo, no es cuestionando, es permaneciendo. Pablo le dice a Timoteo al final, ¿no? Timoteo, todo lo que te enseñé, considéralo. No lo refutes, no debatas, no razones, no uses tu lógica para ver si lo que yo te dije es verdad. Considéralo. Y si hay algo que no entiendes, el Señor te dará entendimiento en su tiempo, en todo. ¿Y por qué? ¿Será que el Señor desde afuera le iba a dar como una revelación especial a Timoteo? No. Pablo estaba infiriendo que como Timoteo está en Cristo y es uno con Él, y en Cristo está el conocimiento, en la vida está el conocimiento, cuando Dios le plazca, ese conocimiento
iba a emanar, iba a ser revelado dentro de Timoteo. Esto es muy interesante, ¿no? Así que, bueno, probablemente sea la parte 1. Tengo mucho más para decir, pero creo que con esto está suficiente por hoy. Solamente llévenselo, considérenlo, no refuten, no escuchen voces. Si aún somos inmaduros y aún estamos como en esta cuestión de no entiendo tal cosa, me está confundiendo esto, analicen, ¿no? Estudien, revísense qué voz están escuchando. El inmaduro no tiene que prestar atención a otra voz. ¿Qué dice Pablo, no? Deseen como niños recién nacidos la palabra pura. La palabra pura, ¿no? No nos creamos los súper espirituales y los súper maduros para decir, puedo escuchar de donde quiera, con tal puedo rescatar lo bueno. Pero nuestros resultados dicen lo contrario, porque nos da frustración, confusión. Venimos y debatimos con el hermano, ¿no? Cuestionamos todo lo que se dice. No participamos de lo que se dice. Es la serpiente, es la carne, ¿no? Es la carne nuevamente susurrando y hablando, puedes ser independiente de Dios. Puedes ser independiente de Dios. No necesitas depender tanto. Cristo no es un extra en nuestra vida. Amén. Listo. Bueno, nos despedimos con los amados que están conectados por el Zoom. Que esto dé fruto en sus corazones, que la vida de Cristo crezca cada día más. Nos vemos.